Base número 4 de Julio Sagreras, un libro extraordinario que todo el que quiera hacerse guitarrista tiene que ver. Te enseñan esta base desde el sol de la sexta cuerda hasta el re de la cuarta cuerda. Y algunos me preguntan, profesor, ¿cómo puedo hacer para ver sus videos ordenados? Y yo les respondo, por lista de reproducción. Pero si no viste mi video de la lección 1, te lo dejo aquí como una tarjeta. Si no viste la base 1, también te la dejo aquí y tienes que ir a verla inmediatamente antes de este video para seguir un orden en el aprendizaje. Y si no viste la base 3, este es tu tutorial y aquí te lo dejo también en la base para que puedas practicar. En todas estas bases de Julio Sagreras tienes que tener en cuenta algo muy importante. Hay un signo que parece una A y que significa toque apoyado. Es una de las bases de la guitarra. ¿Qué significa? Que el dedo pasa por la cuerda y se queda apoyado, como lo dice su nombre, sobre la cuerda inmediata superior, es decir, la cuerda siguiente de arriba. Si vas a tocar toque apoyado con el dedo mayor, va a ser exactamente lo mismo. Tenés que controlar que en cada base y en cada lección hagas el toque apoyado en las notas correspondientes que Sagreras lo pide. Si no, estas lecciones no tienen sentido. Número 2, tienes que aprenderte muy bien los nombres de los dedos. Pulgar, índice, medio y anular. Este no lo usa Julio Sagreras, en otros libros aparece como CH de chiquito para no confundirlo con el dedo medio, porque en la mano derecha se utilizan las iniciales de cada uno de los dedos. P, I, M, A, CH. Esta información básica la tienes que manejar, es muy importante. Y en la mano izquierda, para diferenciarla, van a tener otros nombres. Se van a llamar 1, 2, 3 y 4. Como dice Sagreras a los alumnos que van a empezar, este va atrás del diapasón sin apretar, acompañando la mano, pero no actúa directamente sobre el diapasón. Por último, tienes que acordarte el nombre de las cuerdas. Mi, si, sol, re, la, mi. No necesariamente en este orden, sino empezando de cualquier cuerda, incluso salteando. Tienes que saberlas de memoria. La diferencia de la base 4 es una excepción en lo que siempre hablo en este canal. ¿Cuál es la excepción? La excepción es que el pulgar en este caso no va a estar en una cuerda libre. ¿Por qué? Y porque los dedos se están tocando en los bajos. Entonces en las bordonas es conveniente que el pulgar no esté en la sexta cuerda obstruyendo el movimiento del índice mayor alternado. Y tampoco vamos a poder apoyar sobre la sexta cuerda porque no hay una séptima cuerda donde apoyarse. Como siempre, Metrónomo 60. Si no lo tienes, te lo puedes bajar gratuito como una aplicación. Esta lección se basa en figuras de redondas, por lo cual tienes que tocar un sonido cada 4 tiempos como hice yo en el ejemplo. Si no sabes muy bien cómo lograrlo, tira el video para atrás y vuelve a escucharlo. Lección número 26 de Julio Sagreras. Cada nota es una negra, por lo tanto vale un tiempo, 4 veces cada sonido de los que te enseña en esta base. Metrónomo 60. ¿Te das cuenta que cada principio que hablamos en la guitarra tiene su excepción? Porque en este caso, al puntear en las bordonas, si pusiéramos el pulgar en la sexta, sería estar chocando todo el tiempo el índice con el dedo gordo. Imagínate que tú vas subiendo en una escalera muy angosta y viene un gordo de 160 kilos bajando. ¿Quién te imagina que va a tener que hacer el esfuerzo por dejar la escalera o retroceder para dar paso al gordo? Obviamente que el dedo índice. Esta analogía que hago simpática
del movimiento de los dedos, en escala es muy importante entenderlo, porque el dedo no mide como tú 1,80 m o 1,70 m, mide apenas centímetros, y si encima le interpones un dedo más poderoso va a ser un problema para la técnica y el movimiento de ese dedo. Lección número 27 de Julio Sagreras, 2 veces cada nota en tiempos de negras. Hoy, como siempre, estamos hablando de los principios que escribí en este libro, cómo construir una interpretación, porque el que mejor toca es el que mejor estudia. Este tutorial es un paso a paso de cómo afrontar una partitura musical y te va a enseñar, como en la arquitectura, a llevar un orden metodológico que te permita arribar a los resultados y dejar la frustración atrás. Como estas bases de Sagreras que estamos viendo. ¿Qué pasaría si en tu casa, cuando los albañiles están haciendo los cimientos, hacen mal esos cimientos? Todo lo demás estaría mal. No valdría la pena ni construir las paredes ni un techo. Pasa lo mismo con la música. Si estas bases que están escritas en este libro y que seguimos en este canal no las complementas, siempre todo va a estar mal. Y lo único que vas a hacer es perder tiempo y dinero. Porque van a pasar los años y no vas a continuar evolucionando. Vas a involucionar. Como decía mi maestro, vas a desestudiar. Por eso, si quieres dejar atrás la frustración, empieza clases conmigo. Necesitas un guía, un mentor con resultados, con experiencia. Llevo más de 25 años en la universidad formando a guitarristas y tengo una experiencia acumulada con alumnos de todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Francia, España, toda Latinoamérica. Sumate a esta academia y cambia tu forma. Las excusas no te van a enseñar la guitarra. Tienes que escribirme ahora, porque si escribes ahora mismo, te voy a regalar una primera clase sin cargo. Si escuchaste bien, una primera clase gratuita. Solo tienes que escribirme a este mail, carloseugeniosanti76@gmail.com. Sea por el libro, para cambiar el paradigma de tu información, o sea, para empezar clases, escríbeme a mi mail y no pierdas más el tiempo. Buda decía, el problema es que la gente cree que tiene tiempo. Y en realidad, tu edad no es el tiempo que tienes, es el tiempo que no tienes. Te queda solamente lo que hay para adelante. Entonces, deja de perder tu tiempo y empieza a estudiar la guitarra ya con un profesor con resultados. Si te está gustando este material, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones. Recuerda que también ahora te puedes hacer miembro del canal y acceder a un material exclusivo. Incluso me puedes pedir videos para tu desarrollo. Y solamente cuesta máximo $1 por mes. Un absurdo, ¿no? Pero puedes hacerlo. Aquí en la descripción te dejo el enlace para que te hagas miembro de mi canal. Lección número 28 de Julio Sagreras. Yo le llamo la escalerita. Fíjate que entre base y base hay siempre un orden que se respeta y una estructura de las lecciones también. Metrónomo 60. Acuérdate siempre de relajar los dedos que no están tocando, tus hombros, tu espalda, ponerte en una buena posición. Si todavía no sabes cómo posicionarte en el instrumento y tienes dolores de espalda, aquí también te dejo un video absolutamente indispensable que debes consultar de mi canal, cómo posicionarte en el instrumento, para tener una posición que respete tu cuerpo. Yo siempre le digo a los estudiantes, primero hay que afinar el cuerpo y después la guitarra. Lección número 29 de Julio Sagreras, siempre la base 4. Si
Si te está costando cada lección, retrocede el video y vuelve a hacerlo conmigo. Es muy importante que repitas estas bases por lo menos durante una semana. Cada base dedicarle 7 días. Aquí no tiene que ver con aprender más cantidad de notas, sino tiene que ver con aprenderlas bien y memorizarlas. Por eso es muy importante la repetición. Persona que no hace estas bases va a estar por largo tiempo en su vida sin poder leer. A veces menos es más. Hacer una base por semana. No es necesario hacer 5 bases en una semana, porque cantidad no es calidad. La calidad es que te memorices la nota por dónde está ubicada en el pentagrama y no por la información adicional que le pone Julio Sagreras a cada sonido. Eso es una muletilla que te va a ayudar al principio porque Julio Sagreras era muy pedagógico, pero después eso desaparece de la partitura y tú tienes que leer solo la nota por su ubicación en el pentagrama. Lección número 30. Si quieres dar un paso más allá, recuerda que tu cambio comienza ahora. Escríbeme a mi mail para conseguir mi libro carloseugeniossanti76@gmail.com y dar ese salto de calidad, pasar a otro nivel que estabas esperando. Si me escribes ahora mismo a mi mail, empezaremos clases online. Primera clase gratuita. Por eso, recuerda que siempre puedes convertirte en un gran maestro. Tu cambio comienza ahora. ¡Viva la música! ¡Chau!